El LIC pues no va a estar por algunos compromisos de los graduandos de este año. Entonces salimos temprano. La primera hora vamos a ver algunos temas que todavía nos hacen falta, y la segunda hora vamos a las 12:15 vamos a comenzar la prueba de GeoGebra. Entonces espero que hayan traído sus dispositivos para hacer su prueba de GeoGebra. Yo espero. Su frijolito. Vale. Entonces vamos a comenzar recordando el concepto. Vamos a ver quién se acuerda de lo que son los ángulos complementarios y suplementarios. Ok, los complementarios son los que en conjunto suman 90, ¿verdad? Y los suplementarios suman 180. Ok, va, entonces ahí parece que estamos bien. Entonces vamos a ver esto. Vamos a agarrar esta mi figura. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo dos ángulos que son complementarios, yo puedo decirlo de las dos formas. En las dos, aquí, ¿qué propiedad estaría aplicando? Si yo digo que el ángulo ABC es complemento del ángulo DEF, y si yo lo digo al revés, el ángulo DEF es complementario de ABC. ¿Qué propiedad estaría aplicando si yo digo eso? Sería propiedad reflexiva. No, simétrica. Simétrica. Reflexiva sería si yo dijera que el ángulo es congruente consigo mismo, ¿verdad? Pero simétrica es cuando yo lo puedo decir de una forma y la otra, ¿verdad? Sería la propiedad conmutativa que le llamábamos, pero ahorita le decimos propiedad simétrica, por simetría, ¿verdad? De la misma forma, si yo tengo dos ángulos que son suplementarios, yo puedo decir que ABC es suplemento del ángulo DEF, y al revés, el ángulo DEF es suplementario de ABC, ¿verdad? Propiedad simétrica. Ahí estamos hablando de la propiedad simétrica, y ahí estamos comentando parte de lo que mencionábamos. Entonces, antes de pasar a lo que nos compete, en esta estructura que yo tengo aquí, que usualmente la llegamos a ver en algunas casas o en algunas construcciones, ¿cómo podemos ver los ángulos complementarios y suplementarios? Vamos a dibujar aquí esta mi casita, dijo alguien, para que la tengamos aquí. Vamos a ver si me sale el dibujo. No me sale a escala. Quiero que me salga a escala. Vamos a ver. Vale, digamos que tenemos una estructura de esta forma, y yo tengo, por ejemplo, vamos a ver aquí y acá. Creo que no me quedó a escala como yo quería, pero ahí más o menos. Aquí normalmente estas vigas que tienen este lado se tratan de colocar de forma que tengan 90 grados. Es lo más ideal, ¿verdad? Para que, hablando físicamente, la fuerza se distribuya de forma perpendicular, ¿verdad? Y el ángulo complementario lo podríamos ver, suplementario lo podríamos ver en esta sección, ¿verdad? En esta parte. Ahí podríamos ver el ángulo suplementario. Entonces vamos a marcarlo, vamos a poner aquí más o menos para que tengamos ahí las ideas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este ángulo de acá, el ángulo 1, y este ángulo 2, ¿qué serían? ¿Serían suplementarios o complementarios? El ángulo 1 y el ángulo 2 serían complementarios, ¿verdad? Ángulo 1 y ángulo 2 son complementarios. Y si yo tuviera otro tercer ángulo, coloquémoslo acá, llamémosle 3, este ángulo 3 y el ángulo 2, ¿qué serían? Suplementarios, ¿verdad? Vale. Suplementarios. Vale. Ahora bien, estos dos ángulos
aparte de ser suplementarios, vemos que están uno a la par del otro, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que estar uno a la par del otro, ¿verdad? Para ser suplementarios. Así como acá abajo, estos dos ángulos no están uno a la par del otro, pero son suplementarios porque suman 180. Pero si están uno a la par del otro, vamos a llamarle un par lineal de ángulos, ¿verdad? Cuando está uno a la par del otro, es un par lineal de ángulos y forman una línea, así como tenemos acá, ¿verdad? Tenemos la recta AC y en la recta AC tenemos el punto O. Del punto O tenemos la unión con el punto B y aquí el ángulo dice, el ángulo AOB, ¿verdad? Este ángulo de acá, el ángulo AOB es suplementario del ángulo BOC, son ángulos suplementarios. Pero como están a la par uno del otro, se les llama un par lineal de ángulos, ¿verdad? Cuando está uno a la par del otro. Vale. Entonces, ahora ya pasamos a la parte de demostraciones que han estado viendo, que han estado trabajando, para ver qué podemos hacer con esto, ¿verdad? A partir de estas ideas, ¿qué podemos decir? Hablando de lo que es congruencia. Y tenemos el teorema de los complementos congruentes, que nos dice que si dos ángulos son complementarios del mismo ángulo, quiere decir que esos ángulos deben ser congruentes, ¿verdad? Van a tener la misma medida. Si los dos ángulos son complementarios del mismo ángulo, tienen que ser congruentes. Entonces veamos, por ejemplo, esta prueba, que ustedes les pidieran, buenos días, que ustedes les pidieran, por ejemplo, les dan que el ángulo A es complemento del ángulo C y el ángulo B es complemento del ángulo C y queremos probar que el ángulo A es congruente con el ángulo B, ¿verdad? Eso es lo que queremos probar. ¿Cómo lo probaríamos? Entonces veamos. Siempre hacemos nuestra tablita, ¿verdad? De afirmaciones y razones, ¿verdad? Hacemos nuestra tabla y colocamos las afirmaciones. Empezamos primero con lo que está dado. ¿Qué es lo que tenemos dado? A es complemento de C. Empecemos con eso. A es complemento del ángulo C, ¿verdad? Vale. A es complemento del ángulo C. Eso está dado. Vale. Apliquemos la definición de complemento. Si son ángulos complementarios, ¿qué podríamos decir de estos ángulos? Que ambos sumados deben darnos 90 grados, ¿verdad? La medida del ángulo A, recordemos que no es el ángulo A más el ángulo B, es la medida. La medida del ángulo A más la medida del ángulo C nos tiene que dar 90 grados. Esto es por la definición de ángulos complementarios, ¿verdad? Definición de ángulos complementarios es que tienen que sumar sus medidas 90 grados. No es decir los ángulos suman 90, es la medida la que suman 90. Vale. Lo segundo que está dado es que el ángulo B es complemento de el ángulo C. Eso está también dado, ¿verdad? Esto está dado. Y de igual forma podemos decir que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C debe darnos 90 grados. Igual por la definición de ángulos complementarios, ¿verdad? Definición de ángulos complementarios. Vale. Ahora, el quinto paso, que es el que nos corresponde. Creo que ya vieron lo que era propiedad de suma y de resta. No. Todavía no lo han visto. O de sustitución. No, guapo. Vale.
Entonces, antes de pasar al siguiente, veamos qué nos dicen esas propiedades, porque sin esas propiedades no podemos avanzar. Entonces voy a dejarlo aquí un ratito y vamos a agregar una página aquí. La propiedad de sustitución, ¿verdad? Valga la redundancia, se da cuando estamos sustituyendo, ¿verdad? En el caso anterior, como ambos son iguales. ¿Usted nos va a mandar esa presentación? Sí, yo se las voy a mandar. No tengan pena. Les voy a mandar algo. Igual la grabación, yo espero que sí, esta vez sí la... Vale, entonces por ejemplo aquí estos dos son iguales, ¿sí? 90 es igual que 90, ¿sí o no? Entonces podemos hacer una sustitución, ¿verdad? Podemos reemplazar, en vez de este 90, por ejemplo, podemos poner todo de esto, ¿verdad? Podemos hacer una sustitución, o a la inversa, en vez de este 90, poner, o en vez de este, ¿cómo sería? Sí, en vez de este 90 de acá, poner esto de acá, como más nos convenga, ¿verdad? Entonces en este caso lo vamos a poner de la siguiente forma. El ángulo A, la medida del ángulo A más la medida del ángulo C debe ser igual que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. Deben ser iguales. Esto nuevamente, como les decía, aplicando sustitución. Estamos sustituyendo. En vez de 90 estoy poniendo la suma de las medidas de los ángulos. Vamos a correr un poquito esto para acá porque ya no me cabe. Entonces vamos a ponerlo para acá. Vale. Entonces, esa sería una propiedad que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Que sería por sustitución. En este caso, por sustitución. Bueno, por sustitución estamos diciendo que estos son iguales. Y ahora, si se recuerdan de ecuaciones, ¿qué podríamos hacer para llegar a lo que queremos? Lo que queremos probar, si recordamos, es que estos son iguales. ¿Qué deberíamos de hacer de ambos lados de la ecuación? Restar la medida de C, ¿verdad? Estamos restando semejantes. Entonces eso nosotros lo podemos hacer, podemos restar semejantes. Entonces ya llego a que la medida de A va a ser igual a la medida de el ángulo B, ¿verdad? Porque estamos restando, solo déjenme buscar porque ahorita no recuerdo el nombre específico, pero estamos restando la misma cosa de ambos lados. Estamos restando semejantes de ambos lados, pero quiero ubicar el nombre exacto que da no es agregación. En el caso sería, ¿cuál era la palabra para la resta? Sustracción, ¿verdad? Estamos sustrayendo semejantes. Entonces por eso es que quedamos en esta cantidad de acá. Pero vamos a dejarlo ahí un ratito ahí. Y ya a partir de que las medidas son iguales, ¿qué podemos decir? Si las medidas son iguales, podemos llegar a que el ángulo A es congruente con el ángulo B, que es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Queríamos demostrar que los dos ángulos son congruentes. Si quieren, les voy a dar ahí chance para que copien, porque veo que algunos están... No grabé ahí. Solo voy a mencionar dónde me había quedado. Así. Entonces aquí en el 6 aplicamos propiedad de resta de iguales. Y en el 7 por la definición de congruencia ya llegamos a la conclusión que queríamos llegar. Ahora sí podemos pasar, que no lo había grabado. Al siguiente. Para los suplementarios ocurre lo mismo. Si dos ángulos son suplementarios del mismo ángulo, esos ángulos deben de ser congruentes, ¿verdad? Si dos ángulos son suplementarios del mismo ángulo, esos ángulos deben de ser congruentes. Y esto también nos lleva a un postulado del par lineal, ¿verdad? Que si dos ángulos forman un par lineal, los ángulos deben de ser suplementarios, que es lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Si está uno a la par del otro y están en conjunto con una línea recta, tienen que ser suplementarios. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Tenemos el ángulo A
es congruente con el ángulo D, tenemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, el lado AB es congruente con el segmento CD, perdón, y queremos probar que BE es congruente con CE, solo que aquí E me lo comí. Aquí está el punto E, ahí arribita. Entonces tenemos la figura y lo que queremos es demostrar que el segmento BE, es decir, este segmento de acá, la BE, es congruente con CE. Eso es lo que queremos demostrar. Sabemos, solo vamos a marcar de una vez los que son congruentes. Sabemos que AB, o sea, este lado de acá, es congruente con este lado. Y los ángulos, pues ese sí es más fácil de ver, pero ahorita vamos a pasar a eso. Entonces, solo voy a bajar esto de aquí porque si no cuando sienta no me va a caer. Pasemos este ejemplo allá abajo. Y dejemos el otro, para que se espere ahí un ratito. Vale, entonces estamos con esto. Hacemos nuestra tabla, ¿verdad?, de afirmaciones y razones. Entonces vamos a poner ahí más o menos un poco más para acá, para que sí me quepan en esta ocasión todas las... ¿Cómo se llama? Entonces tenemos afirmaciones y tenemos razones. Entonces, podemos comenzar con lo que nos indica el problema, ¿verdad?, lo que está dado. Entonces tenemos primeramente que el ángulo A es congruente con el ángulo D, ¿verdad? Son congruentes. Esto está dado. También tenemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Esto está dado. Y lo otro que está dado es que el segmento AB es congruente con el segmento CD. Eso es lo que sabemos, eso es lo que tenemos. Entonces lo que queremos demostrar, les decía, es que el triángulo, bueno, lo que queremos demostrar, mejor dicho, sería el segmento BEC son congruentes. Entonces, veamos qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué se nos ocurre para poder llegar a esa respuesta? ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué podrían tratar de hacer para poder demostrar que esto es así? El ángulo 1 y 2 son complementarios. ¿Cuáles son suplementarios? 1 y 3 es suplementario, ¿verdad? Eso lo podemos ver de la figura, ¿verdad? Y 2 y 4 también son suplementarios, ¿verdad? Entonces pongamos eso, ¿verdad? Ángulo 1 y 3. 1 y 3 son suplementarios, al igual que los ángulos 2 y 4 también son suplementarios. Esto por la definición que teníamos acá arriba, ¿verdad? El postulado de par lineal. Como forman un par lineal, podemos decir que son ángulos suplementarios. Entonces aquí aplicaría yo el postulado de par lineal. Postulado de par lineal. Ya con el postulado de par lineal, ahora ¿qué podemos decir? ¿A 90 o 180? 180, ¿verdad? Ahora podemos decir 5. Podemos decir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 3 debe dar 180, al igual que la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 4 debe darnos 180. ¿Esto porque definición de qué? Definición de ángulos
suplementarios, porque si son ángulos suplementarios, deben de sumar 180, ¿verdad? Entonces, definición de ángulos suplementarios. Podemos decir que estas son las medidas. Entonces, hay que ir por pasos, ¿verdad? No podemos decir de una vez que suman 180 sin haber indicado que son ángulos suplementarios. Primero tuvimos que hacer esto. Vale. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas dos ecuaciones? Podemos hacer una ¿qué? Una sustitución, ¿verdad? Vamos a hacer una sustitución. Y en la sustitución podemos decir que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 3 debe ser igual a la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 4. Esto por sustitución, ¿verdad? Aplicamos sustitución para poder decir esto. Reemplacé en vez de 180, puse medida del ángulo 2 más medida del ángulo 4. Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos restar? Como el ángulo 1 es congruente al ángulo 2, pues vamos a indicarlo, ¿verdad? Por definición de congruencia, la medida del ángulo 1 debe ser igual a la medida del ángulo 2. Esto es por la definición de congruencia, ¿verdad? Por congruencia, porque esto está dado, sabemos que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 2. Y ahora ya puedo hacer resta de iguales, porque si el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 2, entonces puedo restar iguales. Y ya solamente, ¿qué me quedaría? Verá, esto es por la propiedad de resta de iguales, ¿verdad? Estamos restando. ¿Sí, dime? No, porque estamos hablando de la medida. Si estuviera hablando del ángulo, ahí sí tenemos que ser congruente, ¿verdad? Si yo estuviera hablando del ángulo. Pero como estoy hablando de la medida, ahí sí se usa el signo igual. Es una buena pregunta, ¿verdad? Recordemos eso también. Si estamos hablando de la medida, es el signo igual. Si estamos hablando del elemento, es congruente, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos decir que son iguales cuando hablamos de la medida, pero si hablamos del objeto, es congruente, ¿verdad? Entonces, igual, por ejemplo, si yo hablara de los lados, si hablara de la medida de los lados, ahí tendría que usar el signo igual, pero si hablo de los lados, es congruente. Vale. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Qué nos quedamos? Hacia el 8. Digamos que la medida del ángulo 3 es congruente con la medida del ángulo 4. Vale. Entonces, regresando aquí, ¿qué podríamos decir ahora? Porque queremos llegar a una cosa ahí un poco rara, pero que podremos decir que el ángulo 3, la medida del ángulo 3, la medida, pero ya no sería la medida, solo el ángulo 3, exacto. Ángulo 3 es congruente al ángulo 4. Esto es por definición de congruencia, ¿verdad? Lo que es congruencia. Vale. Pero ¿qué más? Ya sabemos que este ángulo es congruente a este ángulo. Ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? Sabemos también que el ángulo A es congruente el ángulo. Este ángulo es congruente a este ángulo. Y el ángulo 3 es congruente al ángulo 3. El triángulo ABE es congruente a CDE, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decir, porque tenemos... ¿Por qué postulado sería? Sería por el postulado ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Porque tengo dos ángulos congruentes y el lado de en medio es el que es también congruente, ¿verdad? Entonces sí, también es importante el orden, ¿verdad? Que sean los dos ángulos y el lado que está en medio de esos dos ángulos. Entonces sería
el triángulo ABE es congruente a CDE, al triángulo CDE. Y dijimos esto por el postulado ángulo, lado, ángulo. Postulado ángulo, lado, ángulo. ¿Verdad? Porque son los dos ángulos de los dos extremos y el lado que está en medio. Y por eso aplicamos el postulado lado, ángulo, ángulo. Y entonces, ¿cómo llegamos a lo que queremos probar? BE es congruente de CE. BE es congruente a CD, CE. ¿A partir de qué postulado? ¿O qué propiedad? ¿Qué significaba esto? Como los triángulos son congruentes, entonces partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y ya podemos concluir lo que me están pidiendo. Ya llegamos al final de nuestra demostración. Entonces aquí aplicamos ya directamente la definición de suplementarios, ¿verdad? Para poder demostrarlo. Entonces, porque yo no podía decir lado, ángulo, lado directamente. Al inicio me daban este ángulo de acá. Este ángulo de acá es el que yo tenía, este de acá, solo que esta cosa no quiere dejar de escribir. Este ángulo de acá y este de acá. Entonces no podíamos aplicar directamente el postulado ángulo, lado, ángulo. Teníamos que solo déjenme ver si sí estoy grabando ustedes. Ah, no, sí estoy grabando. Si no, repetir todo otra vez. Vale. Intentemos hacer el segundo ejemplo. Tenemos el ejemplo 2, dice, tenemos dado el ángulo FGH y el ángulo IHG son ángulos rectos, ¿verdad? Son ángulos rectos. Y sabemos que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Queremos demostrar que el triángulo IHG es congruente al triángulo FGH. Entonces veamos qué triángulos son los que queremos comparar. Dice vamos a ver dónde está I, aquí está I. IHG, este triángulo de acá, queremos demostrar que es congruente a el triángulo FGH, este de acá, ¿verdad? Queremos demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Eso es lo que queremos. Vale. Y sabemos, dice, que este ángulo 1 sería este ángulo de acá y el ángulo 2 son congruentes. Ay, cero. A veces toma vida propia mi compu. Vale. Entonces, veamos qué podemos decir para poder llegar a esa conclusión, ¿verdad? Entonces, empecemos con lo que está dado. Dice, primero empecemos con nuestras, ¿cómo se llama? Vamos a poner nuestras rectas, la tablita, y vayamos. Entonces, tenemos afirmaciones y razones. Vale. Entonces, en las afirmaciones empezamos con lo que está dado. ¿Qué sería lo que está dado? El ángulo F. Podríamos empezar primero aquí, ¿verdad? Que F y el ángulo IGH son ángulos rectos. Ángulos rectos. Esto está dado. Ahorita vamos a eso. Vamos por partes. ¿Eso qué quiere decir? Si estos ángulos, ¿cuál sería la medida de cada uno de estos ángulos? 90 grados, ¿verdad? La medida del ángulo FGH tiene que ser 90 y la medida del ángulo IHG también tiene que ser 90. Esto por la definición de ¿qué? De ángulos rectos, ¿verdad? Estamos definiendo lo que es un ángulo recto, definición de ángulo recto. Vale.
Entonces, ahora, ¿qué más podríamos decir? Que los ángulos FGH y HG son complementarios. Vamos a ver. No son componentes. Vamos a ver, vamos por partes. Tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, ¿verdad? Eso es lo que nos está dado. Pero de la figura podemos darnos cuenta que la medida, ¿verdad?, del ángulo FGH, ¿de qué se compone el ángulo FGH? ¿Qué ángulo sumaría yo para obtener el ángulo FGH? Uno más. Uno más. Y 1 y G menos uno. ponemos una medida de la... Habría que poner directamente según la nomenclatura de la figura. Entonces, según la figura, este ángulo que está acá, este de aquí, ¿qué puntos serían los que está marcando? IGH. Sería entonces más la medida del ángulo IGH, ¿verdad? Solo voy a ver si pongo un verde más verde, que está muy verde, muy llamativo. Y este otro de acá, ¿qué ángulo sería? FHG. F o GF. Sí, por orden alfabético tal vez sería FHG. Sería FHG. Entonces, la medida del ángulo IGH sería igual a la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo FHG. ¿Qué estaríamos indicando acá? ¿Qué propiedad estaríamos utilizando acá para poder decir que esto es cierto? Complementarios, no necesariamente, porque aquí no necesariamente porque sean complementarios se cumple esto. Puede haber alguna otra situación donde no necesariamente, como les digo, se cumpla esta parte de acá. ¿Por qué propiedad podríamos decir? Son ángulos, ¿qué tipo de ángulos son estos? Sí son complementarios, pero ¿por qué otra razón podríamos decir que si la suma de estos ángulos me tiene que dar FGH? Son ángulos contiguos, ¿verdad? Porque están uno a la par del otro. ¿Perdón? No, aparte es el par lineal. El par lineal es cuando es una línea y ahí son suplementarios. Pero en este caso es porque el ángulo está uno a la par del otro. Son contiguos, ¿verdad? Ahí también sería casi igual como los consecutivos, uno detrás de otro. Sí, exacto. Pero la palabra sería contiguos. Contiguos. ¿Verdad? Porque está uno a la par del otro. Entonces aquí ya aplicaríamos ahora una ¿qué? ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos que hacer dos sustituciones. Podría ser también una resta de igual al ángulo FGH. Vamos por partes. Primero, del punto 2, ¿qué podemos decir? Del punto 2, ¿qué podríamos, aplicando la afirmación número 2, qué podríamos decir? La medida del ángulo FGH es igual a la medida IHG, ¿verdad? Son ángulos iguales, ¿verdad? Entonces, esto aplicando una sustitución. Ahora aplicamos otra sustitución. Sería el número 5. Aplicamos otra sustitución. Voy a jalar un poco esto para acá. Lo que no quería que pasara. Ya lo volvió. Bye. Así ya no me molesta tanto esto. Y ahora se desconectó. Ahí está. Échale agua, ¿verdad? Vaya. Entonces, ¿qué vamos a sustituir ahora? ¿Qué podríamos decir ahora combinando 3 y 4? ¿Qué podríamos decir?
Combinando 3 y 4, ¿qué podríamos decir? La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 1. ¿Verdad? En vez de esto, pongo todo de esto. Es igual. Es igual. Y en vez de esto, pongo todo de esto. Va. Esto igual por una sustitución. Sustitución. Volví a sustituir, ¿verdad? Sustituí FGH y sustituí IHG. El ángulo 1, el ángulo 2 son... Y algo que estaba dado es que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Eso estaba dado. Pongámoslo acá, ¿verdad? El ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Eso está dado. Entonces ahora podemos decir que la medida del ángulo 1 es la medida del ángulo 2. Esto por definición de congruencia, ¿verdad? Congruencia. Entonces ya podemos ahora hacer lo que alguien había mencionado, hacer una resta de iguales, ¿verdad? Puedo hacer una resta de iguales y ahora concluyo. ¿Qué concluimos? Bueno, no concluimos todavía, pero ya podemos decir que si la medida del ángulo 1 es la misma medida que el ángulo 2, ¿qué podemos decir? Que la medida del ángulo IGH es igual a la medida del ángulo FGH. Sí, porque estoy restando estos dos que son iguales. Los estamos restando, ¿verdad? Aunque no se deja indicado de esa forma, pero lo estoy haciendo, ¿verdad? Estoy haciendo una resta de iguales, porque ya sé que la medida es igual. Entonces esta sería una resta, propiedad de resta de iguales, ¿verdad? También está la suma de iguales, que también es otra cosa que podemos mencionar, pero ahorita hemos aplicado más la resta de iguales, pero también pueden aplicar la suma de iguales, ¿verdad? Y ahora podemos decir, por la definición de congruencia, que el ángulo IGH es congruente al ángulo FHG, ¿verdad? Esto es por la definición de congruencia. Vale. Entonces ya tenemos, dijo alguien tanto para llegar a que, vamos a ver qué ángulo sería. Este ángulo de acá es congruente a este ángulo de acá. Y también sabemos que el ángulo, si estos dos ángulos, creo que también de aquí lo podemos sacar, si estos dos ángulos tienen la misma medida, ¿qué podemos decir también de la parte 4? No, parte de la 4. El ángulo FGH es congruente a el ángulo IHG. También lo podemos decir igual por la definición de congruencia. Vale. ¿Y qué más puede? Bueno, me falta un lado, porque ya tengo dos ángulos congruentes, dos pares de ángulos congruentes ya tenemos. Me falta un lado. ¿Qué lado podemos usar para poder relacionar los dos triángulos? GH, ¿verdad? Porque GH forma parte de los dos triángulos, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, ¿qué podríamos decir? GH es congruente consigo mismo, ¿verdad? El segmento GH es congruente al segmento GH. Esto por la definición de qué, o qué propiedad. Ahí sí sería reflexiva. Ahí sí sería propiedad reflexiva. Reflexiva. Recordemos que cuando es congruente a sí mismo es una propiedad reflexiva. Si yo lo pongo aplicando la propiedad conmutativa, digamos que aplicamos, sería propiedad simétrica. Pero aquí estamos aplicando propiedad reflexiva. Entonces ahora sí, ya tengo dos ángulos, dos lados. Ya podemos concluir lo que me están pidiendo. Dos ángulos y un lado congruentes. Entonces podemos concluir lo que me están pidiendo, que es el triángulo IHG es congruente con FGH.
y ya podemos, ya terminada la prueba. El triángulo, ya no me lo memoricé, IHG, gracias. Y no, IGH es con el triángulo FGH. ¿Y esto qué postulado sería? Postulado son dos ángulos. Son dos ángulos y un, entonces sería ala. Ángulo, lado, ángulo. Porque son dos ángulos y el lado que está en medio de ellos. Entonces es ángulo, lado, ángulo. ¿Verdad? No puede ser ángulo, ángulo, lado. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? No puede ser o lado, lado, ángulo. Por ejemplo, tiene que ser lado, ángulo, lado, 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 o ángulo, lado, ángulo. Vale, y ahí damos por terminada esta prueba. Entonces esto es con lo que corresponde a ángulos complementarios y suplementarios. Pasemos, veamos si todavía nos da tiempo del otro. De una vez el examen. No, todavía es hora. Todavía no es hora. Todavía faltan 20 minutos. De 12:15 a 1. Entonces, y hasta les iban a dar menos tiempo. Entonces, vamos a hacerlo de 12:30 a 1. Entonces, aquí tenemos unas aspas, ¿verdad? De un molino. ¿Y qué podríamos decir de los ángulos que se forman en estas aspas? ¿Qué es lo que se recuerdan de los ángulos en estas aspas? Son, no necesariamente son perpendiculares. ¿Perdón? Los opuestos por el vértice son ¿qué? Son congruentes, ¿verdad? Eso es lo que normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Que los opuestos, este ángulo de acá, digamos, este ángulo de acá y este de acá son congruentes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros recordamos de los ángulos opuestos por el vértice. Pero ahorita vamos a darle otro nombre. Entonces, los ángulos verticales, eso es lo que vamos a hablar ahorita, son dos ángulos, dice, formados por rectas que se intersectan, pero no son un par lineal de ángulos. Entonces, ahorita, esos son los que nosotros les llamamos ángulos opuestos por los vértices. Son ángulos verticales. Entonces dice, son dos ángulos formados por dos rectas que se intersectan, pero no son el par lineal de ángulos. Entonces, si recordamos, vamos a ver aquí. ¿Cuáles forman un par lineal de ángulos de estas opciones que están acá? Par lineal. Par lineal. Para ver si nos recordamos que dijimos que era par lineal. Que están juntos y que están en la misma recta. Esos son un par lineal. Entonces, ¿cuáles son? 1 y 4 es un par lineal. 1 y 2. 3 y 4. Y 2 y 3. En orden. Para que quede bonito. Esos son par lineal, ¿verdad? Pero si yo hablo de ángulos verticales, son 2 y 4 y 1 y 3. ¿Estamos claros ahí? Entonces son los que les llamábamos opuestos por los vértices, ¿verdad? Entonces, pero en este caso les vamos a llamar ángulos verticales, ¿verdad? Esos son los ángulos verticales. Par lineal ya dijimos que son suplementarios, pero ángulos verticales, ahorita vamos a ver, vamos a demostrar por qué son congruentes, porque sabemos por definición que son congruentes, pero veamos cómo demostrar que sí son congruentes, cómo demostraríamos que son congruentes. Entonces, dice teorema de los ángulos verticales, si dos rectas se intersectan, los ángulos verticales son congruentes, pero demostrémoslo para ver si sí es cierto. Entonces, en este caso voy a demostrarlo solo para un par, ¿verdad? No lo voy a hacer para los dos por el tiempo. Entonces, demostrémoslo para un par. ¿Cuál de los dos quieren? ¿El 1, 3 o el 4, 2? Y es lo mismo conmigo. Agarremos 1, 3. Demostremos entonces, ¿verdad? Queremos, dado esto, ¿verdad?
queremos demostrar, vamos a poner otra vez lo mismo que teníamos acá. ¿Verdad? Esto sería lo dado. Sabemos esto. Tenemos que 1 y 4 es un par lineal. 1 y 2 es un par lineal. 3 y 4 es un par lineal. Eso es lo dado. ¿Verdad? Son par lineal. Es un par lineal. Es un par lineal. De ahí lo mismo. Eso sería lo dado. Dado. Queremos probar. Pruébese que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3. ¿Verdad? Eso es lo que queremos probar. Que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3, dado que tenemos todos estos pares lineales. Vale. Entonces, si son un par lineal, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿qué podíamos decir de estos pares? Son ángulos suplementarios. Y si son ángulos suplementarios, sus medidas tienen que sumar 180, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa parte de acá. Entonces hacemos igual que siempre nuestra tablita. Entonces tenemos afirmaciones, afirmación y razón. Vamos a poner razón en singular ahora. Entonces, nuestra primera afirmación es lo que está dado, que básicamente es lo que tenemos ya acá. ¿Verdad? Ángulo 1 y 4 es un par lineal. Y lo vamos a copiar nuevamente. Vamos a poner otra vez 1 y 2 es un par lineal. 3 y 4 es un par lineal. Y 2 y 3 es un par lineal. Esto está dado. De la definición de par lineal, podríamos decir entonces que 1 y 4, 1 y 2, 3 y 4 y 2 y 3 son suplementarios. Vamos a poner lo mismo para todos. Son suplementarios. Vamos a correr un poco esta línea para acá, para que me quede. Son suplementarios. Entonces, esto por la definición de pares lineales, de par lineal. Recordemos que la definición de par lineal nos dice esto, que si son un par lineal, son ángulos suplementarios. Definición de par lineal. Y ya con la definición de suplementarios, ahora sí, hacemos que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 4 debe ser 180. Medida del ángulo 2 más la medida del ángulo, perdón, sería 1 y 2. 1 y 2. Aunque creo que aquí no necesitaba hacer todas, pero vamos a hacerlo para ver cuáles tenemos que usar. 2 más el ángulo 3 y la medida del ángulo, me comí el 3 más el 4, tiene que darme 180. Vale. Entonces ya con esto sería definición de ángulos suplementarios. Por la definición de ángulos suplementarios deben de sumar 180. Vale. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿O cuáles dos? Porque son solo dos las que necesitamos de estas cuatro, para poder llegar a que la medida del ángulo 1 es congruente a la medida del ángulo 3. Por sustitución. El 1 y 2 y 2 y 3. Este. 1 y 2. O este dice usted. 1 y 2 y Estas dos. Estas dos, si las sustituimos, ¿verdad? Si hacemos una sustitución con estas dos, efectivamente, también alguien pudo haber usado estas dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos que hubieran usado llegan a la misma conclusión, pero usemos la que hizo la compañera, ¿verdad? Si yo reemplazo la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, tiene que ser la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3. Esto sería por sustitución. Y luego podemos hacer resta de iguales. Sustitución de iguales. Gracias.
restamos iguales y ya llegamos a esto. Entonces esto sería resta de iguales. Y ya finalmente aplicamos la definición de congruencia y ya tenemos que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3. Esto sería definición de congruencia. Y ahí está. Ya demostramos el teorema de los ángulos verticales, ¿verdad? Que cuando tenemos ángulos verticales van a ser congruentes, ¿verdad? Entonces ya ustedes directamente pueden aplicar la definición de ángulos verticales, ¿verdad? Ya para no volver a hacer todo esto, pueden decir por ángulos verticales, ángulo 1 es congruente a ángulo 3, ¿verdad? Pero aquí estaremos, pues si les pidieran demostrarlo, ¿verdad? O sea, a partir de esto, ¿cómo se demuestra que sí son congruentes los ángulos verticales? Bueno, por aquí lo vamos a dejar entonces.